Buenas tardes, estimado estudiante. Buenas tardes. Vamos con la lista rapidito. Buenas tardes, ingeniero. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Vamos con el lenguaje. Estamos hablando aquí. No sé qué está pasando con el sur, pero miren cómo me sale la lista. No aparece. Así Máquina, no se lo escucha, economista. no aparece la lista. Parece que hay inconveniente con el sistema. Estoy tratando de ponerle la asistencia y no me aparecen. ¿Sí ven? Aparece vacía la lista. Entonces, déjenme salir y volver a ingresar. Vamos. No, no aparece la lista. Bueno, yo tendré que tomar la asistencia al final de la clase, porque si vamos a esperar a que se arregle este problema. Ahora rapidito, secretaria, ¿dónde anda? O también mi secretaria faltó ahí. Secretaria, bueno, alguien que me ayude. ¿Qué clase tocaría hoy día? Creo que la semana pasada no tuvimos clase, me confirmo. Estuvimos economista, estuvimos viendo la última clase de la unidad 3 que era el ensayo, o sea, íbamos a ver eso también. ¿Tuvimos o no tuvimos? Sí, tuvimos, pero usted dijo que iba a tomar el ensayo también hoy. Ya, tocaría la siguiente, la primera de la unidad 4 sería, ¿no? ¿Cuál es? El grupo voluntario, por favor. My name is also Brooklyn. My English isn't very good. Yes.
I am sorry. How often do you practice? Bien, el tema tocaría los párrafos, ¿no? Vamos a ver un grupo voluntario. Déjenme sacar. Lourdes Lucas, tu grupo. Lourdes Lucas, Sí, dígame. tu grupo para que ponga sobre lo que son párrafos. Ya, un ratito. Listo, mientras usted se prepara, voy a poner el video que corresponde al párrafo y voy a arrancar con diapositivas unos 5 o 10 minutos y ahí me ponen ustedes, ¿ah? Venga preparado todo. Bien, vamos Ya rápido, listo. ¿no? El gráfico, ahí les va. A aprender acerca de la estructura del párrafo. Y esto es muy importante porque cuando nosotros estamos escribiendo, nosotros tenemos que saber cómo se compone un párrafo, cómo nosotros redactamos un buen párrafo, porque después de todo, cuando hacemos un ensayo, el ensayo está lleno de párrafos, ¿verdad? Pero, ¿qué es un párrafo? Bueno, un párrafo es un grupo de oraciones que tienen en común un propósito o idea central. Y esto puede parecer una definición lógica y quizás me vas a decir, profe, pero eso es bastante sencillo. Pero ojo, que aquí te está diciendo algo bien importante. Está diciendo que los párrafos tienen un propósito en común. O sea, que cuando yo comienzo otra idea, cuando yo comienzo a hablar de otra cosa, debo comenzar un párrafo nuevo, ¿verdad? Cuando yo estoy escribiendo un ensayo, mi ensayo se compone de varios párrafos, ¿verdad? Supongamos que este es tu ensayo. Pues yo voy a poder ver en tu ensayo que hay diferentes párrafos y cada uno de esos párrafos debe encerrar una idea particular, una idea que sea distinta a los otros párrafos, pero que obviamente mantenga una continuidad. Ahora, quizás te estás preguntando, pero profe, ¿y cómo yo hago esto? ¿Cómo hago un buen párrafo? Bueno, pues debes saber que el párrafo, y esto es bien importante, el párrafo tiene una oración temática y tiene oraciones secundarias. Déjame repetir eso. El párrafo tiene una oración temática y además va a tener oraciones secundarias, ¿verdad? Así que significa que como mi párrafo tiene una idea en común, yo debo hacer que todas las oraciones giren en torno a ese tema. Por lo tanto, yo debo definir mi tema. Yo quiero definir mi tema y la idea que yo siempre proveo para los estudiantes es que hagan una tormenta de ideas. ¿Por qué esto es bueno? Bueno, porque es el momento de tú depositar en un papel o en una computadora todas las ideas que tengas en la mente acerca de ese tema. Escribe todas las ideas que tengas. No te limites, no te pongas barreras. Trata de poner todo lo que tengas en tu mente y luego haz la tarea de conectar esas ideas. Esto es muy importante porque ahí vas a poder ver que hay cosas que tienen aspectos en común y por lo tanto vas a poder hilvanar un tema general para tu ensayo y también, por supuesto, para tu párrafo. Una vez tengas eso hecho, entonces vas a escribir tu oración temática. ¿Cómo hago eso, profe? ¿Cómo escribo una buena oración temática? Bueno, pues lo primero que tienes que saber es que una buena oración temática presenta el tema del párrafo. La oración temática debe presentar el tema y generalmente va al inicio. Casi siempre la vamos a encontrar al inicio del párrafo, pero la podríamos encontrar en el medio o la podríamos encontrar al final. Entonces, vamos a ver un ejemplo de esto. Digamos que la oración temática que yo he definido es que a Juan le encanta viajar todos los años. Bueno, esta oración es una oración sencilla, pero que tiene varios componentes. Está hablando de Juan y de Juan está diciendo algo. Está diciendo que a Juan le encanta viajar todos los años. Y esto puede parecer lógico otra vez, pero con esta oración yo estoy anunciando de todo lo que voy a hablar en el párrafo. Nada de lo que yo escriba se puede salir de esa idea, de la idea de que a Juan le encanta viajar
todos los años, por lo tanto, de ahí yo voy a partir para todo lo demás. ¿Y qué haces luego? Bueno, pues luego vas a suscribirte a mi canal. No, esto es broma, pero en serio, la verdad es que si hasta ahora te ha gustado y te ha sido de valor lo que has estado aprendiendo, te invito a que te suscribas a mi canal para que sigas teniendo más consejos y más ideas. Bueno, ahora sí. Ya una vez escribiste tu oración temática, vas a escribir las oraciones secundarias. ¿Y qué son las oraciones secundarias? Bueno, las oraciones secundarias lo que van a hacer es que van a ampliar o van a complementar la oración principal o la oración temática, ¿verdad? O sea, que ellas van a ayudar a sostener esa oración o tema principal. Ya nosotros teníamos un tema, vamos a buscarlo. A Juan le encanta viajar todos los años, pero yo he añadido otras oraciones, ¿verdad? Yo he puesto que además de eso, viajar se ha convertido en su pasión. Eso tiene que ver con que le encanta viajar todos los años. Y cada mes ahorra una cantidad para poder pagar sus viajes. Eso también tiene que ver con que a Juan le encanta viajar todos los años. Este es el cómo hace para viajar todos los años, ¿verdad? Y a Juan le encanta escoger destinos distintos y exóticos. Esto está ampliando a dónde le gusta viajar, ¿verdad? Y cómo le gusta viajar. De manera que en este párrafo podemos ver todos los elementos. Tenemos una oración principal o temática que aparece al inicio y luego tenemos 3 oraciones que complementan, amplían esa idea principal, en este caso que a Juan le encanta viajar todos los años. Repasemos. Entonces, el párrafo tiene una oración temática y tiene oraciones secundarias. La oración temática lo que hace es que encierra la idea central del párrafo y las oraciones secundarias apoyan la idea central. Así que si ya hiciste eso, entonces lo próximo que te toca es escribir un ensayo. Yo te invito a que veas este video que te va a ayudar a poder escribir un buen ensayo. Así que te deseo mucho éxito y hasta la próxima. ¿Ya sabes cuál será tu próximo destino? En LATAM, volamos contigo para que te des el... Y ya está el grupo preparado. Comunista, lo que pasa es que la otra clase anterior nosotros ya expusimos No importa. de lo de tipo de texto, porque no teníamos el archivo. Sí, pero ahorita toca párrafo. Sí, lo que pasa es que el archivo ahorita no lo tenemos. Yo no lo tengo, o sea, no sé cómo pudiera compartirle. A ver, ¿quién lo tiene? Es que no sé, o sea, nadie, No, pues deben tenerlo. Bien, vamos con otro grupo. Huiracocha Fico, tu grupo. Huiracocha. Ya, profe, ya le digo a mi grupo que saliste. Ok. Bien, Huiracocha, mientras comienza, voy a poner mi diapositiva. Vamos a comenzar.
Vamos a arrancar con el concepto de párrafo. Es una estructura de varias oraciones que unidas para transmitir un mensaje. Habíamos visto siempre el concepto del lector del colegio de lo que es una oración, ¿no? Que tiene autonomía sintáctica, que es un conjunto de palabras, que tienen un sentido común. Eso es una oración. Podríamos definir el párrafo como una sucesión, una unión de varias oraciones. Dice, es una estructura de varias oraciones que van unidas para transmitir un mensaje. Obviamente, ese párrafo tiene que tener un sentido. No solamente 1.004 o 5 oraciones. Vamos a suponer que pongo, por ejemplo, en el Palacio de Gobierno se reúnen los ministros con el presidente. La playa reflejó unos 80 grados Fahrenheit, unos 38 grados centígrados, mientras que en la ciudad se encontró vehículos en mal estado y fueron detenidos por la Comisión de Tránsito Municipal. Punto seguido, se presentará la obra de teatro sobre el Día del Padre en el Teatro Centro de Arte en Guayaquil, por ejemplo. Ahí he puesto varias oraciones, ¿sí o no? ¿Sí? Pero que carecen de sentido de estar unidas. Una hablaba de la obra del teatro, la otra hablaba de la playa, y la otra hablaba de otra cosa, que no refleja un mensaje, una cohesión entre las oraciones que me refleja un párrafo. En un párrafo debe haber esa cohesión, debe haber esa lógica, e inclusive utilizar palabras que llaman conectores, que unan ciertas oraciones que están dando un sentido. Por separado no tiene ningún sentido, así las unen. Entonces no podríamos hablar de un párrafo ahí, porque está hablando de cosas distintas. Entonces, el párrafo es una estructura de varias oraciones, sí, que van unidas para transmitir un mensaje. En este caso estaban unidas, pero no tenían ninguna relación entre ellas. No estaba transmitiendo ningún mensaje. Está conformado por una idea central o asunto fundamental del párrafo. La idea central llamada idea principal del párrafo. Cuando usted va a leer, usted tiene en la lectura una idea general del libro, que es el tema del libro. Pero cada escrito, cada hoja, cada párrafo tiene por separado su idea principal. Las oraciones que amplían el asunto se denominan oraciones de apoyo, o también le llamamos oraciones secundarias. Pregunta, profe, ¿qué son oraciones secundarias y oraciones de apoyo? Son las oraciones de las que sirve la idea principal para expresar, o son las oraciones que hablan de la idea principal. Toda idea secundaria va a hablar de la idea principal. La idea principal en un párrafo puede ser expresa, significa que la oración principal esté en el párrafo, o puede ser tácita, que significa que no está en el párrafo, está sobreentendida. Por ejemplo, yo tengo un párrafo de unas 3 ideas secundarias. Luego del partido, en donde cayeron por 3-1, los jugadores del equipo de Barcelona acudieron al camerino en silencio. La hinchada la estuvo esperando la salida, donde le gritó properios en contra, dada la mala campaña que está generando el ídolo. El técnico Castillo decidió no acudir a la rueda de prensa a dar explicaciones sobre el mal momento que vive el mejor equipo del Ecuador. Todas son ideas secundarias. ¿De quién estoy hablando? ¿Cuál es la idea principal? La idea principal es de la que se habla en el párrafo. En este caso estoy hablando de ¿qué? De Barcelona, que perdió el partido con el equipo de 3-1. Esa es la idea principal. No está en el párrafo, está sobreentendido. La puedo poner, sí. Pude haber arrancado con que el resultado del partido de Barcelona en Quito, el pasado miércoles, dejó 3-1 a favor del Quito. Luego el equipo se retiró hacia el camerino, por haber perdido, recibiendo improperios de parte de la hinchada,
el técnico Castillo decidió no acudir a rueda de prensa para dar explicaciones de este mal momento que vive el mejor equipo de Ecuador. Estoy diciendo lo mismo, ahora sí incluí ahí la idea principal. Entonces, ahí está ejemplos de lo que es idea principal y idea secundaria. Ya vamos a ver por escrito, ahorita estoy hablando solamente de forma oral sobre lo que es un párrafo y la idea principal y la idea secundaria. Se considera como la más extensa unidad de información que puede recibir la mente de un lector sin un cambio de dirección. Lo que estamos hablando de párrafo, ¿no? Como definición de párrafo, entonces, es un conjunto de oraciones que tratan de un mismo tema. Pero, profe, hace un rato usted mencionó 2, 3 oraciones que hablaban de distintos temas. Claro, pero no eran párrafos. Son varias ideas, varias oraciones que le he juntado que no tienen ningún sentido. Por lo tanto, no forman un párrafo. La definición formal es que cada una de las divisiones es un escrito limitado por una sangría que inicia con letra mayúscula y finaliza con un punto y aparte. Ojo, ¿cómo me doy cuenta que es un párrafo? Bueno, primero cuando está separado el escrito. Está dentro del escrito, pero está separado con punto y aparte. Y arranca con una mayúscula. Entonces, arranca con la mayúscula y mientras llegue a continuar las siguientes oraciones serán puntos seguidos. En el momento en que sea punto y aparte, significará que agotamos ese tema y estamos entrando a un nuevo tema con una nueva idea principal. Por ejemplo, el tema de Barcelona, el párrafo que le estaba diciendo, hablábamos de que Barcelona perdió 3-1 con Liga Quito en Quito, luego perdió el Camerino, recibiendo improperios por parte de la hinchada, y luego el técnico Castillo decidió no presentarse a la hora de prensa para hablar sobre el mal momento que está viviendo el Liga del Ecuador y el nuevo equipo del Ecuador. Párrafo terminado, punto y aparte. Siguiente párrafo. Desde la directiva, desde la prensa local de Guayaquil se especula que el técnico que reemplazará a Castillo es el ya conocido ex técnico del Club de Fútbol Emelec, Gustavo Recalvo, creo que es. Recalvo, que estima su llegada la próxima semana a más tardar el viernes por la tarde. Desde ya se suman comentarios de apoyo y comentarios contrarios a la venida del técnico en virtud de que no tuvo una buena participación en el Club del Fútbol. Por ahí. Ya hice un segundo párrafo. ¿Cuál es la idea principal en el segundo párrafo? En el primero fue que Barcelona perdió 3-1 con Lima. En el segundo estoy diciendo que ya hay un reemplazo que va a ser Recalvo para el técnico de Barcelona. En el siguiente párrafo yo podría poner punto y aparte y pongo otra idea. En este párrafo, ¿qué voy a decir? Que, por ejemplo, el próximo partido que tiene Barcelona en la Liga Pro es con Musurruna en Ambato, para la cual ya los jugadores a partir de mañana se van a concentrar para que, tomando práctica ya no con Castillo, que acaba de renunciar, sino con el preparador físico, tal, el nombre, en donde trabajará a 2 jornadas hasta que llegue el día del partido, que es el día sábado, y hasta la próxima semana en que llegue Recalvo. Ya hice un siguiente párrafo. ¿Sí ven? En los 3 párrafos hay 3 ideas principales. En la primera, Barcelona perdió 3-1. En la segunda, que Recalvo es el nuevo técnico de Barcelona. Y en la tercera, el próximo partido que es con mucho rumbo de Barcelona. Un cuarto párrafo, una idea principal. Desde Guayaquil aparecen voces contrarias de los hinchas que no apoyan a la directiva, que está pidiendo la salida de todos, de los jugadores, directivos y el cuerpo técnico. Desde ya, la gran hinchada que posee Barcelona hace presión a la prensa que está considerando el pedido de la salida de los directivos de Barcelona por los malos resultados deportivos que ha tenido el club. Ya hice un cuarto párrafo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo voy yo a esto de idea principal y secundaria? Me sirve también para redactar. O también para hacer resúmenes. De hecho, es una forma de hacer una técnica para hacer resúmenes.
Cuando yo era estudiante, pues nos enseñaron que subrayemos las ideas principales y luego las saquemos a un lado. Y las ideas principales es el resumen del libro, o del escrito, o lo que sea. Y lo contrario es cuando yo, me acuerdo que a mí, porque no en inglés, nos ponían que hagamos lo que hicimos en vacaciones. Entonces, bueno, yo en vacaciones me fui a la playa 2 veces, me fui a un retiro al norte de la ciudad, fui varias veces al cine, eh, me compré algunos libros para leer, terminé de leer un libro, o sea, tengo alguna idea principal y ahí voy a desarrollar. Bueno, primero, me fui de vacaciones a la playa, o sea, ahí en ese párrafo, o en esa idea principal, redacto la idea secundaria. Me fui de vacaciones a la playa durante una semana, visitando las playas principales de la Ruta del Espóndulo, entre ellas San Pablo, Montañita, Olón, cuando el desorden, pero las pongo ahí, en donde encontraba que la temperatura del ambiente fue soleado, fue templado, no así la temperatura del mar, que estaba un poco frío. Ya hice el primer párrafo. En el segundo párrafo podemos hablar de que en vacaciones también nos fue el cine 2, 3 veces. Y en ese párrafo, la idea principal es que no fue el cine. La idea secundaria es que aproveché, vi la película de la Guerra de la Galaxia, vi la película tal, comí canguil y algunas promociones, aproveché que había un descuento por el día loco, bueno, y voy a hablar y rellenar de ideas esa idea principal. Y así con cada párrafo. Puedo hacer de los lados. De las ideas principales llegar a un escrito, de cada idea formar un párrafo que me llegue a un escrito, o del escrito ir sacando las ideas secundarias y quedándome con la idea principal para que sea un resumen, una síntesis del, del escrito. Esas dos cosas yo puedo hacer. Ahora, todo párrafo lo vamos a reconocer porque tiene una sangría. Por ejemplo, ya vamos a ver un párrafo para que vean cuál es la sangría. Ahí tenemos, por ejemplo, modelo de estructura del párrafo. Aquí tenemos, ¿cuántos párrafos hay en ese escrito? ¿Quién me dice? 2 párrafos. Hay una señal. Si yo no veía a la derecha, está, lo tendría tapado. Ahí creo que está tapado, ¿no? Confirmo. ¿No? Ahí está tapado. ¿Cuántos párrafos tengo? 2. ¿Cómo me di cuenta? Dos, profe. Primero que el párrafo arranca con una sangría. Miren esta sangría. Que el margen es la línea azul. ¿Sí la ven? Y del margen a donde comienza el párrafo hay un espacio. Eso se llama sangría. Yo comienzo pegado al margen, como las demás oraciones, le quito esa connotación. Sí es en un párrafo, pero no hay esa connotación, esa presentación. Mire que el otro párrafo también comienza así. ¿Y cuándo termina? Termina con el punto que está acá. Es punto y aparte y comienza un nuevo párrafo. Aquí había un punto, pero no es punto y aparte, es punto seguido. ¿Qué significa? Que la siguiente oración también va a hablar sobre la idea principal. Estamos. Ya le quito para que se vea. Y ahí tiene lo que estoy diciendo. Tienen el punto y aparte que me genera que haya un nuevo, ¿cómo le dicen? Un nuevo párrafo. Si no, no lo podríamos considerar párrafo. Si fuera punto seguido, no lo podemos considerar un párrafo. ¿Ok? Bien, hasta ahí alguna pregunta. No, profe. Listo. Entonces, veamos el siguiente. ¿Cómo redactar un párrafo?
Ya lo mencioné hace un ratito. La forma de redactar un párrafo también tiene que ver con la forma de redactar ya un escrito. Debes haber relacionado, seleccionado, delimitado el tema, el interés del tema y suficiente material accesible. Bueno, voy a hablar de Barcelona. Todos vimos el partido, bueno, yo no vi el partido, pero los que vieron el partido pueden hacer un escrito y redactar sobre lo que pasó en el partido. Inclusive podemos hacer un desarrollo cronológico. En el minuto 5, un tiro en el palo, el toque Barcelona comience ganando el partido, hubiera cambiado la historia del mismo, con cosas así. Después, en el minuto 30, de Quito hace su primer gol, haciendo que Barcelona pierda el control y luego recibió el segundo gol. Bueno, ya yo puedo ir argumentando y contando y relatando las actividades que se dieron en el partido. Elaborar un plan de trabajo, yo elaboro el esquema. ¿Cómo elaboro el esquema? Con las ideas principales. Bueno, yo voy a hablar primero de Barcelona, el resultado, luego de lo que pasó en el partido, luego hablo de Barcelona al final, cómo los jugadores abandonaron la cancha de juego. Luego voy a hablar de la dirigencia, de la secuencia o lo cómo reaccionó el técnico Castillo. Y después puedo hablar del próximo rival de Barcelona. Y obviamente el próximo técnico. Entonces ahí ya tengo 5 o 6 cosas, 5 o 6 ideas principales que las puedo poner en orden y las cuales voy a hablar. Y de esas ideas principales voy a sacar las secundarias, que son las oraciones que ayudan a hablar de la idea principal. Entonces ya tengo una estructura. Elaboro un plan de trabajo, determino la idea central o tesis del párrafo, identifico los temas principales y secundarios, presento las ideas claras y bien organizadas, reflexiono sobre lo que se sabe acerca del tema mediante la formación de preguntas y hago una lista de palabras o frases relacionadas con él. El párrafo introductorio, que es el párrafo inicial, establece el texto. Establece una finalidad, una clasificación, un planteamiento del tema. Muchas veces se pone la motivación, que significa que por qué razón yo comencé a escribir. Sobre el tema que estoy tratando, en este caso es Barcelona. Punto de agarre, estrategia para interesar al lector. Impresionar, sorprender, revelar un secreto mediante preguntas, anécdotas. También se usa mucho, más que nada en la parte virtual, como punto de agarre el titular. Se han visto más que nada en las redes sociales y en los periódicos virtuales. Que ponen ahí Castillo, al finalizar el encuentro con Barcelona, no se acercó a dar la rueda de prensa. Punto seguido, no creerás cómo reaccionó la hinchada. O sea, ahí tú estás haciendo un tema, un titular, que despierta un interés. Saber qué hizo y cómo reaccionó la hinchada ante el resultado de Barcelona con Castilla. Ya dentro de, ya cuando entras a leer, cuando entras a ver el artículo, te das cuenta que al final no era lo mismo, sino que te generó la expectativa. Por ejemplo, yo he visto muchos artículos. La otra vez leí uno de una actriz que decía que no crees cómo está actualmente la actriz tal. Una actriz que yo la conocí cuando era joven. Rama, era muy guapa. Y ponían una foto más o menos acabada, gordita. Entonces, te da la intriga. Haces clic y revisas cómo está ahí ahora. En unos casos está igual de regia, igual de bonita, sino que te pusieron adrede la mentira para que tú te enganches y sigas y puedas ingresar. Hay muchos párrafos más que nada en este tipo, muchos titulares en este tipo de escritos virtuales, digitales, que no guardan la realidad, sino que tratan de ser lo más enganchadores posible, así se engañando al lector para que éste se acerque a leer el título. Entonces, ahí con este punto de agarre tratas de impresionar, sorprender, revelar un secreto que a veces no es secreto,
mediante preguntas genéricas. Párrafo de desarrollo ya es el párrafo donde tú vas a hablar de la idea principal. Se desarrolla con el objetivo, el tema, el modo de elaboración del texto. Forma el cuerpo del escrito, desarrollo subtemas o desarrolla subtemas e ideas de apoyo a la idea principal. Selecciona los métodos de desarrollo que se utilizarán, cronológico, espacial, causal. En el párrafo final, verás que estamos hablando del párrafo introductorio, el cuerpo del párrafo y el párrafo de cierre. Fórmulas que pueden utilizarse, reafirmar la tesis, recapitular las ideas principales, presentar conclusiones o soluciones y así. Bien, estadísticas para lograr efectividad en un buen párrafo. ¿Qué tiene que tener un buen párrafo? Pueden leerlo ahí. ¿Qué es lo principal que debe tener un buen párrafo? Primero debe tener claridad. Debe ser conciso. Profe, pero es que claridad y con ser conciso es lo mismo. No, no es lo mismo. ¿Qué me dice la diferencia de ser conciso y ser claro? ¿Ah? ¿Qué me dice? Ser claro es expresar realmente sin ningún tipo de duda lo que estoy diciendo, lo que quiero expresar el mensaje. Y ser conciso es presentar información adecuada, mínima, sin redundar, sin irme por las ramas, sin extenderme demasiado. Soy conciso. Viene a decir, ¿sabes qué? Vamos a ver esta película, te invito. No, no, es que mira que hay una película muy buena, me gustaría que de pronto, si tienes tiempo, vamos a ver, si quieres te invito para que veas tú, yo pago todo. Y te vas por las ramas cuando lo conciso es, ¿sabes qué? Vamos al cine, que hay una película muy buena y quiero que veas conmigo. Punto. Precisión. Exacto en las afirmaciones. Si yo no soy exacto en las afirmaciones, pues puedo transmitir un mensaje equivocado. Tiene que haber corrección e integridad en el párrafo. Por de la estructura debe haber unidad, coherencia y validad. Unidad con el ejemplo que dije al principio. Tiene que ser un solo bloque. No puede haber varias oraciones de otros bloques que me digan otra cosa y no me transmitan lo que yo quiero decir. Coherencia tiene que estar relacionado con el tema. Y variedad, pues tiene que haber variaciones en los temas, en las posiciones que estoy diciendo. Si yo empiezo a hablar en el siguiente párrafo de lo mismo del párrafo anterior, es muy posible que no sea un nuevo párrafo, sea el mismo párrafo. Porque yo sigo hablando del primer tema. Para que sea otro párrafo, ya en el siguiente párrafo la idea principal debe ser distinta. Si seguimos hablando de la idea principal anterior, estamos dando paso a que es el mismo párrafo, el mismo tema. Bien, un buen párrafo tiene que tener estructura, ¿no? Una oración, tesis, oraciones de apoyo, oraciones de las ideas, ordenadas las ideas, debe ser cronológico, o sea, conforme se va dando, debe ser espacial, un espacio de tiempo, debe ser causal, con una causa y efecto, una comparación, contrastar y graduar las ideas. No graduarlas de colegio, universidad, sino darlas gradualmente o desarrollarlas gradualmente. Desarrollo. Los detalles, los datos, la definición, las alusiones, las anécdotas, los ejemplos y las razones. Desde mi punto de vista de la clasificación de los párrafos, vamos a tener párrafos narrativos, párrafos descriptivos, párrafos explosivos y argumentativos. Estructura del párrafo. ¿Cuáles son los componentes de un párrafo? Tenemos lo siguiente. Oración o tesis, lo que estoy intentando probar, el cuerpo, la conclusión y los enlaces. Ejemplo, oración tesis, sujeto concreto, actitud y los límites. La contaminación ambiental aumentó alarmantemente en la Ciudad de México durante la última década. Esa es la tesis, mi teoría. Tengo que comprobar si realmente en la última década sucedió eso ahí. Y aquí tenemos un ejemplo
de un párrafo. ¿Cuándo comienza el párrafo? ¿Con qué palabra? Lejos. Lejos. Lejos, ¿no? Lejos, muy lejos. Estoy de despreciar la inteligencia o al que por dedicarse al cultivo del intelecto ha venido a llamarse intelectual. Punto. Punto seguido, por lo tanto, seguimos en el mismo párrafo. Un pueblo que desprecia a sus intelectuales ofrece un espectáculo tan torpe como el del hombre que desprecia su propia cabeza. Coma, como se da con bastante frecuencia, aunque no sea fácil de entender. Punto seguido. Pero así es, según conector. Y así procede todo aquel que a la hora de ponerse a pensar, en vez de funcionar con el cerebro, que para eso fue instalado, piensa con cualquier otra víscera menos apta para ese alto y necesario menester. Punto aparte. Hasta ahí llegamos con las ideas de este primer párrafo. Y tenemos varias ideas, desde la palabra lejos hasta llamarse intelectual, punto seguido, primera oración. Un pueblo que desperdicie, que están introduciendo las letras, termina con su propia cabeza, coma, cosa que da por bastante frecuencia, aunque no sea fácil de entender. Esta es una segunda idea que es considerada la idea principal porque es la idea de que las demás hablan ahí. Y por lo tanto, tenemos la siguiente oración que sería hablando de la anterior. Pero así es, así procede todo aquel que a la hora de ponerse a pensar, en vez de funcionar con el cerebro, que para eso fue instalado, piensa con cualquier otra víscera menos apta para ese alto y necesario menester. Punto. Tengo algo así como 3 oraciones, una de ellas es la idea principal, la otra son ideas secundarias. En el segundo párrafo, hay quienes piensan con el corazón y todo lo resuelven a corazonada. En vez de ideas, tienen palpitaciones y cualquier momento difícil, en vez de provocarles un pensamiento, por más que le provoca es taquicardia. Hay quienes piensan con el estómago, este órgano no hay que dudarlo, es bastante influyente y su influjo ha sido decisivo y en muchos momentos trascendentales de la historia, pero no conviene confundir el espíritu con los huevos, con los jugos. Características de la estructura del párrafo. La unidad del párrafo. Desarrollar un párrafo en torno de una sola idea o tema. Impedir la monotonía de la síntesis y la fatiga del lector. Fabricar estructuras dinámicas atractivas al lector. Bueno, pues ahora estoy terminando de leer otro libro. Estaba el otro día viendo que es interesante. Y eso que no hay prácticamente ninguna figurita ni foto. Todo es letras, letras, letras. Sin embargo, está también escrito. Te da gusto leerlo. Cuando lo lees, por la forma en que se escribe y se redacta, tú te imaginas lo que estás leyendo en tu cerebro. Y es como que vieras una película. Por eso que yo todo lo que puse en mi WhatsApp. Leer es como ver una película larga. ¿Verdad? Enlazar y organizar las ideas para consecuencias lógicas, la ilusión de las ideas, comunidad y sentido. Lograr la efectividad mediante ¿qué? La claridad, la concisión, la precisión, la integridad y la corrección. Todo eso debo lograr yo mediante a redactar un buen párrafo. Claridad significa que lo expresado no ofrece duda ni confusión. Está claro. No que no sepa a lo mejor. No, está claro el mensaje. No son interpretación. Concisión consiste en entrar justamente las palabras necesarias para expresar nuestras ideas. Ser conciso. Estoy expresando lo que quiero expresar y punto. No irme por las ramas, no hay explicaciones ni nada. Precisión implica el uso de datos específicos y léxicos con el sentido apropiado concreto.
La integridad es transmitir la información necesaria de forma honesta, es la persona íntegra. Y la corrección significa que el escrito está libre de errores, ya que de índole gramatical, de contenido, de tono propio. Ordenación de las ideas. Método de ordenación cronológico significa que se van ordenando conforme se van dando, desde el primer día del año hasta donde estamos avanzando en el año. Espacial, ocupando un espacio de tiempo. Causal, por una causa y efecto. Importancia de enumerativo y la comparación y contraste. ¿Qué significa comparar, contrastar? Cuando yo empiezo a hacer una comparación con otro equipo del mismo lote de Barcelona, por ejemplo, o una comparación con otra dirigencia o con dirigencias pasadas, que a estas alturas ya tenían Barcelona puntero y fueron campeones, apenas llegaron a ser dirigencia. Ahora es muy probablemente o muy posible que Barcelona no quede campeón este año en el primer año de la dirigencia. Ojalá que no sea así, que lo sea campeón, pero en todo caso el problema de Barcelona ahorita no es tan pequeño. Métodos para ordenar las ideas. Un párrafo puede ordenarse internamente siguiendo uno o varios de los siguientes métodos de ordenación. Ya puse cronológica, utiliza los elementos y secuencias temporales, se apoya en hechos que se asocia a la narración. Espacial, se apoya en elementos espacial. Y estado de reposo, asociación con la descripción. Causal, plantea causa y explica las consecuencias. Graduación, ideas graduales, ¿no? Se organizan las ideas adjudicándose un lugar de importancia en el texto y comparación y contraste comparando con otras ideas o contrastando. ¿Qué es contrastar? Yo digo que ahorita es de noche, lo primero que usted va a abrir la ventana y revisar, está oscuro, no está oscuro. Por lo tanto, estoy equivocado, estoy contrastar. Usted se va a Europa, más que nada de los que están acercando al Polo Norte, y ve una habitación que son las 8 de la noche, todavía está de día, porque ya se amanece más tarde, la anochece más tarde. O hay territorios de Europa que tienen 6 meses de luz sin que se vaya la electricidad, no, pues que no llegue la noche, mejor dicho. Y 6 meses en donde está todo de noche, todo oscuro, inclusive no hay luz. Entonces, para ellos es normal este cambio en este caso de horario, para nosotros no, y lo vemos raro. Pero debemos crear el orden cronológico, no me puedo saltar el orden cronológico. La bella durmiente cierra los ojos, pero no duerme, está esperando al príncipe. Cuando lo oye acerca, de cerca, o lo oye acercarse, simula el sueño todavía más profundo. Nadie lo ha dicho, pero ella lo sabe. Sabe que un príncipe pasa junto a una mujer que tenga los ojos bien abiertos. Ejemplo de espacial, el violonchelo como el violín, un instrumento de cuerda, su forma es similar y ambos se tocan con la ayuda de una varilla o arco. Estos dos instrumentos se diferencian por su tamaño y sonido. El violín es pequeño, el sonido es grave y agudo, mientras que el violonchelo es grande y en realidad muy grande, muy grave. Enumeramiento de ideas, varias generaciones de estudiosos han sentido fascinados por cuatro asombrosos paralelismos que existen en las antiguas culturas china, mexicana y precolombina, y las ceremonias destinadas para participar por la lluvia, la cerámica trípode y el uso del jade como elemento del funerario de las técnicas de fabricar papel. Digamos.
llevarlo a una estación de policía para que se lo lleven, ¿ok? No sé ustedes qué piensan, pero esa es la mejor razón que la comparación y el contraste habla de contrastar varias ideas para ver la realidad. La noticia por edad debe contrastarse. ¿Qué significa contrastar? Más que nada en redes sociales que se miente mucho. Que tal artista fue despedido, que por ejemplo en algún momento salió la noticia que cuando apenas Barcelona perdió, no con Liga, el partido que perdió Atlético contra el Manta, Castillo estaba fuera de Barcelona y que iban a traer a Recalo. Yo lo primero que hice es dudar, ¿no? Y después investigar. Y todavía no estaba terminado el partido, que Barcelona capaz ganaba al Manta y ganaba al Liga, se quedaba Castillo. Pero ya es insoportable, insostenible será la palabra, que el equipo se quede con un nuevo técnico porque los jugadores no están. ¿Qué pasa, oye? Sí, oye. A ver, apaga el micrófono. Listo. Bien, hasta ahí lo del párrafo. Voy a poner un ejemplo, vamos a terminar con eso. Déjenme ver, por aquí estaba. Bien, ¿qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos ahí? Tenemos internet, redes sociales. Varias ventanas. ¿Ah? Enunciado, noticias. Correcto, vamos a tomar uno, vamos al primerito. Clic. El texto, el título ya de por sí es llamativo. Fin del misterio. Yo no sabía que había un misterio sobre eso. Halla el legendario navío del Capitán Cook, desaparecido hace 250 años. Tú dices, ¿quién es el Capitán Cook? ¿Alguien sabe quién es el Capitán Cook? ¿Ah? De mi promoción, de mi generación, no creo que sea. Puede ser, ¿saben qué? De pronto sí como vivido, alguna cosa así, ¿no? Pero yo realmente no me acuerdo quién es el Capitán Cook. Hace 150 años es lo más llamativo. Tú dices, bueno, vamos a ver, ¿no? Y revisamos, vamos a leer el texto, ahí está el navío, debe ser, bueno, dice que es pintura, debe ser una idea de cómo era el navío, porque no se puede, si es hace 250 años no había cámara. Y empieza un poco a hablar sobre el tema, ¿no? Miren este párrafo. Nacido en Inglaterra en 1728, el capitán James Cook fue uno de los navegantes, exploradores más afamados en su tiempo. El aventurero consiguió notoriedad especialmente por 3 expediciones por el Océano Pacífico, durante las cuales estableció el primer contacto registrado de los europeos con la costa oriental de Australia y las islas Hawái, así como la primera circunnavegación de Nueva Zelanda. Primero, ¿cuántas ideas hay ahí? Hay 3 oraciones. 4, sino 3. Nació en Inglaterra en 1728. El capitán James Cook fue uno de los navegantes, exploradores más afamados en su tiempo. Primera oración. Segunda oración, el aventurero consiguió notoriedad especialmente en 3 expediciones por el Océano Pacífico, durante las cuales estableció el primer contacto registrado con los europeos en la costa de Australia, en las islas Hawái, como la primera circunnavegación del Zelanda. Ahí hay 2 oraciones. Una de las 2 es la idea principal. ¿Quién me dice cuál es la idea principal? Secreto. La idea principal es la idea de la cual se habla en el párrafo. Y la secundaria es que habla de la idea principal. Siempre en la idea secundaria, si yo se me hace difícil saber cuál es la principal, busco la idea secundaria. El aventurero consiguió notoriedad especialmente en las 3 expediciones por el Océano Pacífico. El aventurero. ¿De quién está hablando esta oración? Del aventurero. ¿Quién es el aventurero? James Cook. Por lo tanto, esta idea es una idea secundaria, porque habla de la idea principal. Y la idea principal es la primerita, que nació en Inglaterra en 1728, un capitán llamado James Cook, que
fue uno de los principales navegantes y exploradores más afamados en su tiempo. Esa es la idea principal. No estuvo tan difícil. Abajo. Su primera regada travesía por el océano la hizo al mando de H.B. Byrd, navío que fue protagonista de numerosas aventuras, incluso luego salir del mando de Cook. Pregunta. En este párrafo, ¿cuántas ideas hay? ¿Cuál es la principal y cuál es la secundaria? Hay una sola idea. ¿De quién está hablando su primera regada travesía por ese océano? Está hablando de Cook. Por lo tanto, sigue hablando del mismo del anterior. Por lo tanto, es una idea principal tácita. No está en el párrafo. Está solo entendida que seguimos hablando del señor Cook. El otro párrafo. En 1975, y ya rebautizado como Lord Sandwich, el buque fue reclamado por la Armada Británica como transporte de tropas para sofocar la revuelta independentista que desembocaría en el nacimiento de los Estados Unidos. En ese contexto pasó del Pacífico al Atlántico y fue hundido deliberadamente en la batalla de Rhode Island, en agosto de 1778 con el fin de usarlo como obstáculo para el desembarco de tropas francesas que llegaban en apoyo de los rebeldes. En este párrafo, ¿cuál es la idea principal? Bueno, ¿cuántas ideas hay primero? En 1775 se le bautizó como Lord Sandwich al buque hasta el nacimiento de Estados Unidos. Punto. Ahí es una idea. La siguiente idea, en ese contexto pasó del Pacífico al Atlántico, fue hundido diariamente en Rhode Island en agosto de 78 con el fin de hasta rebeldes. Hay dos ideas. ¿Cuál habla de cuál? ¿Cuál es la principal? En la segunda está hablando de la primera. En ese contexto pasó del Pacífico al Atlántico. ¿Quién pasó del Pacífico al Atlántico? El buque. El buque que lo rebautizaron como Lord Sandwich, que fue reclamado por la Armada Británica. De ese buque está hablando. Por lo tanto, la idea principal es la primera idea. En 1775, ya rebautizado como Lord Sandwich, el buque fue reclamado por la Armada Británica como transporte de tropas para sofocar la revuelta independentista que se buscaría en el nacimiento de los Estados Unidos. Esa es la idea principal. La secundaria, en ese contexto, pasó del Pacífico al Atlántico y fue hundido deliberadamente en la batalla de Roanoke. Esa es una idea secundaria porque habla de la anterior idea. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, profe. Hemos hablado hoy día de lo que son los párrafos, de los tipos de párrafos, hemos hablado de la idea principal y la idea secundaria. Van a tener un deber que me realicen así mismo un escrito, saquen cuál es la idea principal, cuál es la idea secundaria. Lo voy a poner en estos días para que lo vean, para que no se lo pena. ¿Okay? No es difícil. Les acabo de mostrar un artículo de un escrito en internet que no lo había visto, no lo había preparado. Simplemente lo empecé a analizar y saqué cuál es la idea principal y cuál es la secundaria. ¿Cuál es el secreto ahí? Si yo quiero saber cuál es la idea principal, tengo que preguntarme qué es lo más importante que se trata el párrafo. Y lo segundo, si se me dificulta saber cuál es la idea principal, miro la secundaria. La idea secundaria siempre habla de la principal. Entonces, en la segunda oración, yo pregunto, ¿de quién está hablando? Ah, del barco. Por lo tanto, la primera oración que hablaba del barco es la oración de la principal. Y las secundarias son las que hablan de esa idea. No es como que sea el relleno, la explicación. Pero la principal es el buque de cambiar de nombre hacia Lord Sandwich. Estamos. Listo. ¿Alguna pregunta? Hoy día arrancamos la unidad 4, terminamos la clase de párrafo, seguimos por la siguiente unidad. De la próxima semana tenemos la clase, esta es la clase 11, ¿no? La clase 12 tocaría estructura académica, conciencia lingüística, tipos de informes de investigación, de viernes 27. Y la siguiente clase, que sería
el 4 de julio, la clase 13, abordaje preventivo de drogas. Ah, nos está faltando una clase. 27 es la clase. Ah, ya, 4 y 11, no está bien, 4 y 11. Porque 4, el 27 es la clase 12. El 4 es la clase de abordaje de drogas. Y el 11 es la clase 14, Plan Nacional de Prevención de Drogas. ¿Ok? Va a suceder algo. Yo tengo unas actividades para el 4 y para el 11. El 17 normal, parece normal. Pero el 4 de julio tengo una charla de emprendimiento y hago una feria en la facultad. Bueno, es hasta el mediodía. Técnicamente tendríamos clases de democracia y sí habría clases de lenguaje. El día 11 tengo una feria que es de las 9 de la mañana hasta las 12 del día. Por lo tanto, también técnicamente habría clases. Yo quiero que tengan para esas fechas preparados los temas de esas clases. Hoy día, por ejemplo, no lo hicieron. El tema de la clase que tenemos que dar, el 14, el 4 y el 11, se refiere a la prevención de drogas, el Plan Nacional de Prevención de Drogas y todo eso. No tengan preparados esas exposiciones. La próxima semana tenemos la exposición de el tema para la próxima semana, tengan también preparado, porque prácticamente no hemos hecho exposiciones. El tema es no sé. Sí. Escritura académica, conciencia lingüística, tipos de informes de investigación, conferencias, ponencias y artículos. Es el tema que está en la clase 12. Bien. Niños, preguntas. Listo. No, un placer, niños. Nos vemos el próximo. Hubiera sido quiero. Un abrazo. Pasen bien. La lista,